Buenas, en esta ocasión vamos a estar tratando el tema del mundo entre guerras, el periodo entre guerras 1919-1939. Los subtemas que vamos a estar tratando son la situación de Europa a partir de 1919, el surgimiento de la Unión Soviética, la crisis de 1929 y sus consecuencias en Europa y América, y la Guerra Civil Española. Los integrantes de este grupo son Lucy Tavera, quien les habla, Madeline Suero, Martín Isaías Valdés, Noleda Encarnación y Rosy Ragni de los Santos Zavala. Europa en el periodo entre guerras. Aquí podemos visualizar dos mapas. El primero es antes de la Primera Guerra Mundial. Como podemos observar, los territorios son imperios, y en el segundo mapa, después de la guerra, vemos cómo pasaron de imperio a naciones. Eso es un tema que estuvimos tratando en la clase anterior. Antes que nada, debemos decir qué es el mundo entre guerras. El mundo entre guerras es el periodo que abarca desde el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. Pues una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la prioridad de los países que intervinieron en ella fue la reconstrucción de su vida económica. Los Estados Unidos había logrado la supremacía en el ámbito industrial y comercial respecto de Inglaterra, y lo que en lo geopolítico se materializaba con el desplazamiento de Londres como capital mundial de la vida económica y la aparición de New York como otro centro de toma de decisiones. Ante la ausencia masculina, las mujeres se vieron precisadas a incorporarse en el trabajo asalariado. Europa quedó muy mal económicamente tras la guerra, y Estados Unidos se volvió la potencia más grande del mundo. Este periodo es muy importante para el mundo, ya que en él se crearon las causas de la Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos más importantes de esta época fueron la depresión de 1929, también la guerra civil en España, el nacimiento del fascismo en Italia, que más adelante estaremos exponiendo acerca de eso, la revolución bolchevique y la subida del nazismo, comando de Adolfo Hitler al poder de Alemania. Ahora los estaré dejando con mi compañero Martín, que va a continuar con el tema de la situación de Europa a partir de 1919. Cordiales saludos, mi nombre es Martín Isaías Valdés Alcántara, y en este momento de la exposición estaré hablándoles sobre la situación de Europa a partir de 1919. Primero, estaremos observando el siguiente mapa, en el cual podemos ver la división de los países de Europa durante dicha guerra. Aquí podemos observar. Bueno, y ahora pasamos a los efectos adversos después de la guerra. Entre estos tenemos: las fronteras de Europa se modificaron ampliamente, dibujando un mapa geopolítico nuevo y conflictivo. También que el sistema político liberal deberá coexistir con el régimen comunista y muy pronto con los fascismos. Continuamos. Ahora continuamos con gobierno en Europa. Existieron tres formas de gobierno fuera de lo que es la URSS. Entre estos tenemos la democracia liberal, el fascismo italiano, el nazismo alemán. Pasamos a definir lo que fue cada uno. El nazismo, la democracia liberal, se basaba en la alternancia en el gobierno de conservadores y liberales, manteniendo mediante el fraude electoral. Tenemos que el fascismo italiano fue un movimiento político del siglo XX que surgió en el Reino de Italia tras la Primera Guerra Mundial, dando origen a la llamada Italia fascista. También que el fascismo es una gran movilización de fuerzas materiales y morales. Por último tenemos el nazismo, fundado en 1919 en Alemania por Hitler, Adolfo Hitler. Los capitalistas financian el partido nazi para evitar la llegada de los comunistas al poder, y también
en 1934 por medio de la SS y el apoyo de capitalistas y militares permiten a Hitler convertirse en presidente. Por último, en esta parte tenemos que la guerra había desencadenado procesos políticos, económicos y sociales que provocaron situaciones nuevas como la movilización social que permitió la participación ciudadana en política. Y entre estas situaciones tenemos el estancamiento de la economía europea, también tenemos la influencia de la Revolución Rusa o el aumento de la importancia de los colectivos frente al individualismo. Y por último tenemos que los bandos beligerantes. Ahora paso con mi compañera. Ahora hablemos sobre el surgimiento de la Unión Soviética. La Revolución Rusa de 1917, que provocó la caída del Imperio Ruso, tuvo como sucesor el gobierno provisional ruso, que fue de muy corta duración, es decir, que fue efímero. Debido a que los bolcheviques ganaron la guerra civil rusa y fundaron la Unión Soviética en diciembre de 1922. Es decir, que Rusia en un transcurso de 5 años tuvo 3 gobiernos, quedando ya al final como definitivo la Unión Soviética. La Unión Soviética nació como una unión de 4 repúblicas socialistas soviéticas, formada dentro del Imperio ruso, que ya fue abolido por la Revolución Rusa de 1917, y creció a 15 repúblicas de la Unión hacia 1956. Es decir, en 1917 habían 4 y ya en 1956 se fueron añadiendo aún más repúblicas dentro del mismo imperio ruso, y se fueron añadiendo las repúblicas árabes, que son Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, para era 15 en 1956. La Unión Soviética fue establecida en diciembre de 1922 como la Unión de las Repúblicas Soviéticas de Rusia, conocida como Rusia bolchevique. Como ya dije anteriormente, fue primero con repúblicas del mismo territorio ruso, y ya con el tiempo se fueron añadiendo aún más. Era una federación socialista, marxista, leninista, unipartidista. Unipartidista porque era una sola unión, es decir, no tenía más descentralizaciones, sino que se basaba todo en una sola. Tras la muerte de su primer líder, Vladimir Lenin, en 1924, los Chief Stanley acabó ganando la lucha por el poder. Es decir, que se vio envuelto entre guerras, porque primero, para tomar el poder, tuvieron que derrocar otro gobierno que fue efímero, y primero estuvo Lenin. Entonces los CIF luchó para el poder y venció, y dirigió el país a través de una industrialización a gran escala, con una economía centralizada y a su vez con represión política. Una economía centralizada, es decir, basada más en la misma unión dentro de la misma Rusia. Este fue su primer líder, como pueden ver en la imagen, Vladimir Lenin. Y su segundo líder fue Joseph Stalin. Así era el mapa de la Unión Soviética, empezando en lo rojo, como son las ciudades rusas, está la frontera y las repúblicas musulmanas que se fueron añadiendo con el tiempo. Aquí vemos a Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, todo lo que termina en tan se fueron añadiendo con el tiempo, empezando con 4 repúblicas y al final terminando en 15.
Hola, mi nombre es Nolady y le voy a estar hablando acerca de la crisis del 1929 y sus consecuencias en Europa y América. Entre 1929 y 1939 tiene lugar una gran crisis económica de consecuencias nefastas en todo el mundo. Primero debemos saber por qué comenzó la crisis. El detonante principal fue en realidad la caída de los precios agrícolas, del comercio internacional y las restricciones del crédito. El patrón oro para el valor de la moneda dejó de tener sentido y dejó de ser un sistema capaz de solucionar el problema. Las economías no dependían ya del oro, sino de la capacidad industrial y de la posibilidad de hacer negocio y ganar dinero. Aquí podemos ver cómo iban los precios en esa época. El hueve negro, Estados Unidos afectado por la crisis. Desde un punto de vista aún más retentivo, se circunscribirá al momento crucial de dicha crisis. El denominado hueve negro, el 24 de octubre del 1929, momento en que estalla esta crisis financiera como crisis bursátil en la bolsa de New York, esa crisis afectaría posteriormente al mundo capitalista. El 24 de octubre del 1929, el jueves negro. El crack de la bolsa de New York. En septiembre de 1929 la bolsa se estanca y en algunos sectores incluso baja ligeramente el precio de las acciones y en octubre se produce una bajada de los precios de las acciones porque los accionistas venden. Y el 24 de octubre del 1929 estalla el pánico en la bolsa de New York, ya que todos querían vender. El crack de la bolsa provoca una gran depresión, ya que no solo se produce un hundimiento en la bolsa, sino que además provoca una quiebra bancaria, que a su vez provoca el hundimiento de los sectores económicos y atrae consigo una alta tasa de paro que produce una disminución del consumo y con esto bajan los precios. Gran Depresión. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre del 1929, conocido como Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial que se prolongó desde el 1929 hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y lo que afectó a más de la sufrida a más países de la sufrida del siglo XX. La crisis se extiende a Europa. A mediados del 1930 se extiende a Europa y al resto del mundo. La crisis, lo que indica la dependencia de Estados Unidos. La crisis se va extendiendo por dos motivos. Porque Estados Unidos retira las prestaciones y repatria los capitales que tenía en Europa. Porque Estados Unidos establece un retencionismo y restringe las importaciones y los países extranjeros no dan salida a sus producciones y producen una baja en los precios. Países europeos afectados. Los países europeos más afectados fueron Alemania, Austria, dependían de los préstamos de Estados Unidos y atrae consigo una quiebra en la banca alemana y austríaca. La quiebra de Alemania y Austria afecta a Gran Bretaña, que tenía invertido capital, y el gobierno británico tuvo que devaluar la libra. En Francia, la crisis tuvo una consecuencia menos profunda, ya que Francia constaba con reserva de oro y de momento no devaluó el franco. Además, gran parte de sus producciones la destinaban a su consumo propio. El único país del mundo que no se afecta a la crisis fue la Unión Soviética, porque tenía un sistema económico socialista en el cual el Estado planificaba su economía. Un saludo, mi nombre es Rosy Ruanni de los Santos Zavala. Yo le voy a estar hablando sobre lo que es la Guerra Civil Española. Esta guerra tuvo inicio el 17 de julio de 1936 y
terminó el 1 de abril de 1939. Esta guerra fue un conflicto tanto político como social y militar, que más adelante también se volvió un conflicto económico, pues incluyó lucha de clase, es decir, que había una lucha entre aquellas personas que tenían más dinero que la otra, que se creían con más clase que las otras personas. Guerra de religión, donde las personas tenían su orientación por la clase de religión que estos querían seguir, porque no todos queremos seguir la misma religión. Entonces había una guerra en este ambiente, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia. Pues como todos sabemos, en toda guerra siempre hay una lucha por la democracia, por la libertad de expresión, ya que todos aquellos que no la persiguen es porque tendrán un beneficio solo para ellos. Revolución y contrarrevolución entre fascismo y comunismo. El comienzo de esta guerra civil se desencadenó en España tras el fracaso del golpe de Estado de julio de 1936. Este golpe de Estado estaba dirigido hacia la Segunda República Española. Esta Segunda República Española había hecho que el ambiente político se estuviera volviendo cada vez más extremista y violento. Sobre todo esto, mucha violencia, lo que conllevó al golpe de Estado por parte del ejército. Algo muy importante es que esta guerra civil estuvo formada por dos bandos. Como todos sabemos, en toda guerra hay siempre dos bandos, que son los que se conllevan a la lucha. Estuvo lo que fue el bando republicano y el bando sublevado. El bando republicano estuvo formado en torno al gobierno legítimo de España, el del Frente Popular, por una coalición de partidos marxistas, republicanos, anarquistas y nacionalistas, apoyado por el movimiento obrero, los sindicatos y los demás demócratas constitucionales. Y el bando sublevado estuvo organizado en torno a gran parte del alto mando militar institucionalizado en la Junta de Defensa Nacional y se apoyó en el partido fascista Falange España, la Iglesia Católica y la derecha conservadora socialmente. Fue apoyado por aquella clase más o menos privilegiadas hasta entonces, que contenían mucho más dinero. El bando republicano tenía como objetivo defender la legalidad gubernamental de la Segunda República Española. Obtuvo el apoyo de la Unión Soviética y perseguía diversos fines dependiendo de la facción, desde el mantenimiento de la democracia parlamentaria multipartidista por la parte de los moderados y el establecimiento de un Estado socialista por parte de comunistas y estos socialistas. Es decir, que como nos lo dice claramente aquí, el bando republicano estaba orientado más hacia la democracia que el sublevado. El sublevado, su objetivo era de poner el gobierno, ¿verdad?, la Segunda República Española a instaurar una dictadura militar, algo que jamás estaría yo de acuerdo con eso. Me oriento más al bando republicano. Fue dirigido por Francisco Franco, que se convirtió en jefe del Estado de España desde 1939 a 1975. Esto fue todo, queridos amigos. Muchas gracias.